Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 28 de febrero de 2025. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Marriott y en la sección educativa vamos a hablar sobre la ley de protección a Mickey Mouse. Después de una semana sumamente volátil, el Dow Jones terminó ganando 1%, pero el Standard & Poor's 500 perdió 1% y el Nasdaq se desplomó 3.5%. La fuerte caída en el Nasdaq se debió a que la industria tecnológica fue muy golpeada, incluyendo las empresas más grandes. También empresas especulativas como Tesla y Palantir sufrieron pérdidas considerables. Otros activos especulativos también cayeron de forma sustancial, como el Bitcoin, que perdió 15% de su valor. Se notó una rotación hacia activos más seguros, y por eso fue que el Dow Jones tuvo mejor desempeño, porque tiene puras empresas grandes y consolidadas. De hecho, en lo que va del año, los sectores que mejor desempeño han tenido han sido los defensivos, como el de la salud, el de productos básicos de consumo y el financiero. Los dos que peor desempeño han tenido son los de tecnologías de información y el de bienes de consumo discrecional. El rendimiento de los bonos del Tesoro bajó considerablemente. Es otra muestra de que los inversionistas están buscando lugares más seguros donde colocar su dinero. También muestra la importancia de tener un portafolio diversificado, porque es muy difícil saber cuándo van a ocurrir estas rotaciones. Fue una semana que pareció una montaña rusa. Ya habíamos dicho que con esta nueva administración nos íbamos a tener que acostumbrar a que los comentarios del presidente Trump moverían fuertemente a los mercados, y esta semana fue un perfecto ejemplo. Hubo mucha información importante, pero lo que más movió al mercado fueron los comentarios del presidente de Estados Unidos, que a mediados de semana aseguró que los aranceles a México y a Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo, además de que se impondrá un 10% adicional a China. Es decir, los aranceles al país asiático subirán a 20%. Estos comentarios afectaron de forma muy negativa el desempeño de la bolsa. A finales de semana, el presidente Trump tuvo un tenso debate en público con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto también tuvo un efecto negativo en los mercados debido al nerviosismo de un posible aumento en las tensiones entre Estados Unidos y Europa. La información macroeconómica más relevante fue el índice de gastos de consumo personal, que es el indicador favorito de la Fed para monitorear la inflación, y mostró un incremento de 2.5% anualizado durante el mes de enero, en línea con las expectativas. Esto fue un respiro, ya que anteriormente habíamos tenido indicios de que la inflación se estaba calentando de nuevo. Las malas noticias llegaron con el índice de confianza de los consumidores, que mostró una sorpresiva caída. La pérdida de confianza se suele traducir en una reducción en el gasto, aunque no siempre. Lo que sí muestra es un aumento en la preocupación del consumidor, posiblemente debido a la creciente incertidumbre relacionada con los aranceles y a la inflación. También han habido pequeñas muestras de desaceleración en la economía, aunque los principales analistas aún esperan un crecimiento de 2.3% durante este año. En temas microeconómicos, el reporte más relevante fue el de Nvidia. Como siempre, existía mucha expectativa y nerviosismo debido a la importancia que tiene esta empresa en la bolsa y sobre todo en el sector tecnológico. Su reporte fue muy bueno. Mostró un crecimiento de casi 80% en sus ventas y elevó las expectativas para el resto del año. Además de que se disiparon las preocupaciones que habían surgido después de la publicación del software de DeepSeek. Nvidia mostró que la demanda por sus productos sigue muy elevada, y el compromiso de las grandes empresas para invertir en infraestructura para inteligencia artificial sigue muy robusto. Las acciones de Nvidia tuvieron una reacción positiva al reporte, pero cambiaron de rumbo y terminaron con fuertes pérdidas debido a las amenazas de aranceles y a que el gobierno de Estados Unidos está contemplando mayores restricciones a la venta de tecnología de punta a China. Salesforce también reportó, pero su reporte fue mixto. Aunque mostró que sus utilidades brincaron más de 20%, su pronóstico para el futuro se quedó corto de las expectativas. Sus acciones tuvieron una reacción muy negativa, pero hay razones para ser optimistas. Sus servicios relacionados a la inteligencia artificial, que son Data Cloud y Agentforce, están ganando popularidad, lo que pronto va a impulsar su crecimiento nuevamente. Salesforce es ya la segunda empresa de software más grande del mundo, solo detrás de Microsoft.
Y Mark Benioff, director general de Salesforce, aprovechó su conferencia de prensa para burlarse de su principal rival, diciendo que ni la gente que trabaja en Microsoft está usando las herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por esa empresa. También reportaron Dell y HP Inc. Ambas empresas reportaron números muy cercanos a las expectativas, pero se notaron conservadores en sus pronósticos para este año. Esto ha pasado mucho con empresas tecnológicas. Sus directores generales han preferido mantener bajas las expectativas, lo que es común cuando la incertidumbre crece. Home Depot y Lowe's, las dos cadenas de tiendas enfocadas en herramientas y materiales de construcción, reportaron buenos números a pesar de que el mercado de la vivienda no se ha logrado recuperar. En la industria del retail, TJX reportó y mostró un sólido crecimiento. Sigue siendo un destino muy socorrido por los consumidores más conscientes con el presupuesto. En la industria restaurantera reportó Cava, la cadena de restaurantes de comida mediterránea. Mostró un crecimiento de casi 30%, pero se quedó corto de las expectativas. Es un caso típico de una empresa que está creciendo a muy buen ritmo, pero que tenía las expectativas demasiado elevadas. Norwegian Cruise Lines, la empresa operadora de cruceros, fácilmente superó las expectativas. La demanda dentro de la industria del turismo sigue muy robusta, aunque también se mostraron conservadores con su pronóstico para este año. Esta semana arranca marzo y, como cada inicio de mes, tendremos mucha información relevante sobre el mercado laboral. Los reportes están de pronóstico reservado, sobre todo debido a los despidos en el sector público que se han generado por los recortes que Elon Musk y su equipo están proponiendo. Recordemos que actualmente Musk es un asesor del presidente Trump y está liderando un esfuerzo por disminuir el gasto público y reducir el déficit, aunque es probable que no empiecen a tener un impacto considerable hasta el reporte del siguiente mes. En cuanto a reportes trimestrales, tendremos mucha información de la industria del retail con los reportes de Costco, Kroger, Target, Ross Stores, Best Buy y AutoZone. También reportarán Campbell Soup, Gap, CrowdStrike, Marvell y DocuSign. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Marriott. Su símbolo es MAR. La historia de Marriott comienza en 1927, cuando John Willard Marriott y su esposa Alice fundaron un pequeño puesto de cerveza de raíz en la capital de Estados Unidos. Ese negocio se llamaba The Hot Shop y pronto se expandió hasta ser una cadena de restaurantes de comida rápida, gracias a la visión emprendedora de la pareja. Pero 30 años después, en 1957, la empresa dio un giro crucial al abrir su primer hotel en Arlington, Virginia, muy cerca del Pentágono. Por cierto, como dato cultural, el Pentágono no está en Washington, D.C., está en Arlington, que es una ciudad que se encuentra del otro lado del río Potomac. Ese río además divide al estado de Maryland, donde está la capital de Estados Unidos, y al estado de Virginia, donde está la ciudad de Arlington, aunque ambas ciudades son parte de la misma zona conurbada. Retomando el tema, Bill Marriott, hijo de los fundadores de la empresa, tomó las riendas del nuevo segmento hotelero del negocio y en 1967 la empresa fue renombrada Marriott Corporation. Para ese entonces ya era dueña de 8 hoteles. Poco después abrieron su primer hotel fuera de Estados Unidos, en Acapulco, México. Durante las siguientes 2 décadas, Marriott diversificó su negocio aún más, incursionando en servicios de catering para aerolíneas y la gestión de parques de diversiones, aunque estos negocios fueron vendidos poco después. A mediados de los años 90, Marriott adoptó un modelo de negocio que consiste en operar hoteles que son propiedad de otra empresa o persona. Este modelo no fue ideado por Marriott, sino por su archirrival Hilton, pero le permitió a ambas empresas expandirse de forma internacional muy rápidamente. En 2016, Marriott adquirió Starwood Hotels and Resorts, convirtiéndose desde entonces en la cadena hotelera más grande del mundo. Actualmente cuenta con más de 30 marcas de hoteles, entre las que destacan Fairfield, Four Points, Courtyard, Westin, Sheraton, JW Marriott, St. Regis y Ritz-Carlton. Los últimos años han sido extraordinarios para Marriott. Tras el duro golpe que sufrió la industria hotelera durante la pandemia, la recuperación ha sido impresionante. El turismo ha experimentado un auge, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por gastar en experiencias en lugar de bienes materiales. Este resurgimiento se ha reflejado en el desempeño financiero de la empresa. Sus acciones han duplicado el valor que tenían antes de la pandemia.
Marriott sigue consolidándose como líder del sector, y su historia es un claro ejemplo de cómo la innovación y la adaptación pueden llevar a una empresa desde un modesto puesto de cerveza de raíz hasta la cima de la industria hotelera global. La semana pasada hablamos sobre propiedad intelectual y comentamos que los derechos de autor de alguna obra duran 70 años después de la muerte del autor, o 95 años después de su publicación en caso de haber sido creada por una empresa. A mí en lo personal me parece mucho tiempo, sobre todo considerando que una patente solo dura 20 años. Por eso me pareció interesante hablar sobre la razón por la cual duran tanto tiempo y curiosamente tiene mucho que ver con Mickey Mouse. El concepto original de los derechos de autor surgió en Inglaterra en 1710. Esta ley otorgaba a los autores 14 años de protección, con la posibilidad de renovarlos por otros 14 años. La idea era incentivar la creación de nuevas obras, al asegurar que los autores pudieran beneficiarse económicamente de su trabajo. En Estados Unidos, la primera ley de derechos de autor fue creada en 1790 y de igual forma establecía un término de 14 años renovable por otros 14. Esto se fue ampliando hasta llegar a 28 años, renovables por otros 28. En 1976, esta ley tuvo un cambio radical. En lugar de un sistema basado en renovaciones, la protección pasó a ser de por vida del autor, más 50 años. Pero en 1998 se aprobó una extensión adicional. Formalmente, la ley se llamó Sonny Bono, pero comúnmente se le apodó la Ley de Protección a Mickey Mouse. Esta ley extendió la protección a 70 años después de la muerte del autor y 95 años desde la publicación en caso de obras corporativas. Resulta que cerca de esa fecha, los dibujos originales de Mickey Mouse estaban a punto de entrar en dominio público. Así que Disney, junto con otras grandes empresas de entretenimiento, presionaron fuertemente para que se aprobara la extensión de la ley. Esta extensión ha sido muy criticada, porque en lugar de beneficiar a los creadores individuales, parece estar diseñada para proteger los intereses de las grandes corporaciones. Sobre todo porque estas corporaciones se han beneficiado enormemente de obras anteriores que ya son de dominio público. Pensemos en las películas de Disney como Hércules, Aladín, El Jorobado de Notre Dame, Robin Hood y muchas otras historias y personajes que Disney pudo usar gracias a que ya eran de dominio público. El caso es que bajo la ley original, los primeros dibujos de Mickey Mouse hubieran perdido protección en 1984. Pero gracias a las nuevas extensiones, la fecha de expiración de los derechos fue postergada hasta el 1 de enero de 2024. O sea que perdieron protección desde el año pasado. Ahora, ¿esto quiere decir que ya cualquier persona puede usar a Mickey Mouse libremente? Pues no precisamente. Lo que ya se puede usar libremente son los dibujos en blanco y negro originales que se publicaron en 1928. Pero Disney aún tiene derechos de versiones más nuevas de Mickey Mouse. Además, el nombre es una marca registrada, por lo que sigue estando protegido. Así que se puede usar los dibujos originales, pero no con el nombre, ni haciendo ninguna alusión a la marca Disney. Por si a alguien le da curiosidad, la primera vez que se publicó el dibujo de Mickey Mouse fue en un cortometraje animado que se llama Steamboat Willie o El barco de vapor de Willie. Lo pueden encontrar en YouTube. Y así es la historia de cómo Disney y Mickey Mouse no solo revolucionaron la animación, sino que también influyeron en la legislación sobre propiedad intelectual. El debate sobre los derechos de autor sigue vigente y seguramente veremos nuevas discusiones en el futuro a medida que más obras entren en el dominio público. Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.